Casircovisión, del Dr. Jerónimo Lajara, patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de suplementos nutricionales. Ya hemos hecho varios programas sobre este tema, pero en ellos hemos tratado, por ejemplo, los suplementos de vitamina D, de calcio, de ácidos omega 3, etc. Hoy vamos a hablar de la suplementación o complementación de proteínas, de carnitina, de creatina, etc. Veremos que es un tema controvertido, incluso la opinión de los distintos miembros de la mesa que os voy a presentar ahora no es exactamente igual, pero esto es un tema abierto y os expondremos lo que pensamos cada uno. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Ángeles Aragón, gracias Ángeles por venir. Tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Pilar Esteban, gracias Pilar. Gracias. Tú eres médico especialista en medicina del aparato digestivo en el Hospital Morales Meseguer. Así es, gracias. Pedro Grillo, gracias Pedro por venir. Muchas gracias. Tú eres nutricionista, tecnólogo de los alimentos y director de Plan Mediterráneo. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver ¿qué le gustaría saber a distintas personas sobre este tema? ¿Cuál es la diferencia entre suplemento y complemento? ¿Cuáles son los suplementos más comunes? ¿Puede sustituir un suplemento a una comida? Bueno, estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Primera pregunta para ti, Pedro. Vamos a empezar con el tema de las proteínas, por lo tanto tendremos que conocer un poco de ellas para luego decidir si es necesario suplementarlas o no. Cuéntanos qué son las proteínas, para qué sirven las proteínas y si las proteínas son iguales en todos los alimentos o hay proteínas distintas en distintos alimentos. Bueno, la proteína, al igual que el hidrato de carbono, los carbohidratos y la grasa, son macronutrientes, es un tipo de macronutriente. La carga calórica que conlleva es 4 kilocalorías el gramo, igual que el hidrato de carbono, a diferencia que la grasa, que son 9 kilocalorías. Y luego, si hiciéramos un símil, lo podríamos relacionar o lo podríamos comparar con los ladrillos de construcción, ¿no? Es decir, son piezas de carácter estructural y que de manera diaria y recurrente tenemos que ir reemplazando unas por otras. Bueno, las funciones son diversas, son muchísimas, ¿no?, a nivel fisiológico, pero pueden o intervienen directamente en el sistema defensivo del ser humano, tienen que ver con la hemoglobina, transporte del oxígeno, en el transporte de las grasas son importantísimas, fosfolípidos, colesterol, las lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad. En fin, una cantidad ingente de funciones fisiológicas y, por supuesto, de funciones estructurales. Podemos diferenciar dos tipos principales, ¿no?, en el reino animal y en el reino vegetal. La particularidad de unas con respecto a otras es que en el reino animal esos eslabones tienen presentes todos los aminoácidos esenciales. Aminoácidos esenciales aquel que solamente podemos tomar a partir de la dieta, de la alimentación, y es por esto que son, pues, de alta calidad biológica. Es necesario tomarlo, lógicamente, como comento, en la alimentación. Y a diferencia, en las vegetales falta alguna de esas piezas, de esos aminoácidos, con lo cual son de baja calidad biológica o de bajo valor biológico. Pero hay veces que se pueden, si mezclas, por ejemplo, legumbres y cereales... Efectivamente, eso lo sabe muy bien el vegetariano estricto, es decir, que es capaz de mezclar la legumbre con el cereal de tal manera que la legumbre, que es muy rica en lisina, conjugándola con el cereal, que es muy rico en metionina, dan como resultado una proteína buena, de buena calidad, porque tiene todos los aminoácidos esenciales. ¿Sí? Muy bien.
Ángeles, Pedro ha dicho muy bien que las proteínas, aparte tienen muchas funciones y una es estructural. La gente sabe la estructural, pero todas las que ha dicho Pedro probablemente no las supieran. Pero esa estructura va cambiando continuamente. Entonces necesitamos cambiar las proteínas viejas por proteínas nuevas. Eso hará que tengamos unas necesidades, ¿no? ¿Cuáles serían las necesidades de proteína al cabo del día y qué alimentos son ricos en proteínas? Pues muy bien. Según la OMS, nos haría falta estrictamente 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal y día. Eso sería una forma de indicarlo. De forma más práctica, podríamos decirlo también en que el 15% del aporte de nuestra dieta, del total de las calorías de nuestra dieta, fuera en forma de proteínas. Como ha comentado Pedro, por las calorías que puede obtenerse con cada gramo de la proteína, pues si hiciéramos un ejemplo, una similitud de un modelo de dieta de unas 2.000 calorías, dijéramos que 300 de esas calorías ingeridas deberían de ser en forma de proteína, que vendrían a corresponder a unos 75 gramos al día para una persona, digamos, sana, de una edad media, sin ningún tipo de complicación. Los alimentos, pues lo que ha comentado Pedro, la única diferencia es la cantidad de proteínas presente en cada alimento. Todos los alimentos del grupo de las carnes, de los pescados, de los vegetales, de los frutos secos, legumbres, en todos los alimentos podemos encontrar distintas cantidades de proteínas, de tantos gramos por 100 gramos de ese alimento, pero lógicamente por el valor estructural de las proteínas de la carne, del alto valor que tiene, y también de la mayor concentración, pues los alimentos que lleven carne, los huevos, todo lo que sea de material cárnico va a tener mayor concentración. Luego los frutos secos también van a tener una alta concentración de proteínas, pero va a variar probablemente la diferencia de los aminoácidos que la forman. Pero digamos que la fuente de proteínas en una dieta del mundo occidental se puede garantizar que, tomando una alimentación pues variada, aunque no sean las mismas concentraciones de proteína, pero las vamos a encontrar en casi todos los alimentos. Los lácteos, que no los he nombrado, cualquier gama que se nos pueda ocurrir de alimentos sanos, naturales, pues pueden tener todo este tipo de proteínas necesarias. A ver, Pilar, Ángeles ha dicho de manera general las necesidades de 0,8 gramos por kilo de peso, pero ¿qué pasaría a una persona, por ejemplo, que toma pocas proteínas? Y luego, por ejemplo, las personas mayores de 65 años, entre las que tengo el honor de encontrarme, necesitamos más proteínas. Y una última pregunta, ¿tú piensas que las personas mayores de 65 años toman pocas proteínas, por lo que ves en tu consulta? Empecemos con, ¿qué pasa si tomamos pocas? Bueno, si tomamos pocas proteínas, como bien hemos comentado, como forman parte de muchísimos procesos biológicos del organismo, se van a venir deterioradas muchas funciones. Primero, una desnutrición proteico-energética, ¿de acuerdo? Que cuando son casos muy graves, que en nuestro medio afortunadamente no los vemos, como el marasmo, pues pueden producir cuadros mal absortivos y además generalizados muy llamativos. Pero de forma general, pues sería la pérdida de la fuerza muscular o la pérdida de la musculatura, lo que se conoce como la sarcopenia. En pacientes también mayores, pues un déficit del sistema inmunológico, una inmunosenescencia, como porque las proteínas también forman parte de esa respuesta inmunológica y de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas. También funciona mucho en el equilibrio de las presiones osmóticas de muchos de los órganos vitales, con lo cual cuando hay una hipoalbuminemia, una hipoproteinemia, se pueden producir edemas y, en miembros inferiores, sobre todo, o edemas generalizados, que se puede pasar en muchas patologías, como por ejemplo los enfermos hepáticos, que tienen una disminución de la síntesis de proteína, no de la ingesta, pero sí de la síntesis a nivel hepático. Problemas también a nivel alteración en la cicatrización de las heridas. Son muchos los procesos biológicos en los que se puede
Es muy importante tomar las justas. Personas mayores de 65 años, ¿deberían de tomar más de 0,8? Sí, los requerimientos proteicos aumentan en torno a 1,2 gramos por kilogramo día. Y es verdad que, pues dependiendo de, pues tú no, Juan, que masticas bien, no tienes problemas de la dentadura, tienes un estilo de vida activo, pero claro, hay muchas personas que tienen un estilo de vida pues más sedentario, tienen problemas a la hora de la deglución, problemas en la masticación, concretamente las proteínas de alto valor biológico, como las carnes, son a veces difícilmente digeribles y entonces tienden a hacer una dieta con menor cantidad de proteínas, sobre todo si no están bien balanceada. Entonces, entre que tienen más requerimientos energéticos y en algunas veces los pacientes añosos tienen dificultad a la hora de la deglución, se pueden dar déficit de proteína en este grupo de edad. Hasta ahora estamos todos de acuerdo, ya nos pelearemos después. Sí. Con una dieta mediterránea que no hace nadie, pero en fin, todos sabemos en qué consiste. Nosotros la defendemos. Aunque hay mucha gente que dice que hace dieta mediterránea, yo creo que es que entonces no tiene el concepto, porque come, yo qué sé, una fruta al día, por ejemplo, ¿no? Sí. Con una dieta mediterránea podemos asegurar que la cantidad de proteínas que tomamos bien hecha es correcta y no necesitaríamos nada más. Absolutamente, porque aunque la dieta mediterránea, bueno, pues disminuye el consumo de carne roja, ¿no?, a menos cantidad, pero prioriza pescados azules, que son también los lácteos, que son también una buena fuente de proteína, sobre todo las legumbres, que junto con los cereales, los frutos secos, pues, absolutamente es posible, y en los pacientes añosos que hemos hablado, pues habría que buscar técnicas culinarias que hicieran que estas proteínas pues fueran de más fácil masticación, o en crema, o en puré, o enriqueciendo los alimentos con proteína de alto valor biológico para cubrir esas necesidades energéticas. Vamos a ver, Pedro, Pilar nos ha explicado qué pasa si tomamos pocas proteínas, pero si tomamos muchas proteínas tampoco es bueno. ¿Y tú piensas que los niños y los adolescentes toman demasiadas proteínas? Bueno, vamos a ver, lo que sucede, a diferencia del resto de los macronutrientes, hidratos de carbono y grasas, es que nuestro organismo está desprovisto literalmente de un depósito, propiamente dicho. Quiere decir que si nos excedemos en la cantidad proteica en consumo diario, no vamos a tener posibilidad de almacén directo, de tal manera que vamos a sobreestimular, sobrecargar el sistema renal y paralelamente el sistema hepático. En cuanto a la segunda cuestión, que se ve en consulta muchísimo, pues ahora ha habido una moda, y lo tengo que decir aquí, de los batidos de suero lácteo, los concentrados de aminoácidos, etcétera, etcétera. Con lo cual, en los últimos estudios que ha publicado Journal of Nutrition, se habla de una fijación o una estimación de una horquilla en niños de 1,3 gramos por kilogramo de peso y día, esto es muy actualizado, estos datos, y en lo concerniente al adolescente de 0,87 a 0,93 gramos por kilogramo de peso y día. Vemos en la consulta, vemos en los datos, en los metaanálisis, en los artículos de alto impacto que nos van llegando, que está muy por encima esa concentración en esos estadios de edad. Es decir, que van al gimnasio, quiero coger masa magra, quiero implementar la masa muscular, y entonces lo que hago es que me dedico a hacer concentrados proteicos con unas cargas significativas y relego o tiro directamente a un lado el carbohidrato, en este caso el carbohidrato de lenta absorción, cuando es primordial para la generación potencial de esa masa magra. Quiero decir que hay que llegar a un punto intermedio, y desde luego, como dicen el resto de las doctoras, con una alimentación equilibrada, mediterránea, por supuesto que se llega a esa concentración de 0,8 a 1, 1,2, 1,4 gramos por kilogramo de peso y día en caso de que estemos generando, potencialmente queriendo generar masa magra, músculo. O sea que realmente hay muchos niños y muchos adolescentes que se pasan de proteínas, y eso está demostrado que a la larga no es nocivo. Bueno. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, nos van a hablar sobre el origen de algunas palabras relacionadas con el tema de hoy.
Muy buenas. En el programa de hoy vamos a hablar de los suplementos, de las vitaminas, de la omega 3. Muy bien, pues empiezo yo explicando el origen de suplemento. Viene del latín supplementum, que significa lo que sirve para complementar algo que falta. Está formado por sub, por debajo de, y plere, llenar. También se parece mucho a implementar, que comparte este plere, y el in, que es hacia adentro. Por otra parte, la palabra vitamina es una palabra de acuñación muy reciente, bueno, el siglo XIX, pero para los años que tiene de estudio de la medicina es muy reciente. Y viene del latín vita, que significa vida, y mina viene de anima, que significa amoníaco. Siguiendo en el siglo XIX ya se sabía que el cuerpo humano necesitaba vitaminas, carbohidratos, etc. Pero del descubrimiento de las vitaminas aparecen muchos tipos, como la A, la B, la C, o por ejemplo la M, también llamada ácido fólico, porque está presente en las hojas, y folium en latín es hoja. Y entre los últimos descubrimientos tenemos la omega 3, que a partir de los años 70 se hizo un estudio en el que los habitantes de una zona, los esquimales, que comían mucho pescado, pues tenían pocos infartos, y entonces descubrieron que esa dieta que seguían ellos específica era muy rica en omega 3. El pescado también tiene muchas proteínas. La palabra proteína deriva de protos, que es primero, pues hace referencia a este elemento orgánico que es el principal en la materia orgánica, precisamente. Y otro tipo de proteína es el colágeno, palabra compuesta por el griego kola, pegamento, y geno, que genera, de gens, gen. Entonces, haciendo referencia a esa proteína capaz de generar que los ligamentos se puedan unir unos con otros. Lo más importante es tener una dieta equilibrada. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos un poco más sobre el origen de estas palabras. La del colágeno del pegamento está muy bien. Vamos a ver, Ángeles, vamos a meternos en berenjenal. En la tele anuncian muchas veces suplementos de proteínas, el Meritene, por ejemplo, para personas mayores de 65 o de 60 años. Primero, ¿crees que es necesario suplementarlas de forma general? Y segundo, ¿no sería mejor si una persona necesita más proteínas a esa edad y que las tome con alimentos naturales? Hay que recordar que, por ejemplo, 100 gramos de pescado tienen 20 gramos de proteína. O sea que no sería más fácil. ¿Cuál es tu opinión? Pues vamos a ver, mi opinión, hay distintas formas de enfocar, porque has dicho mayores de 65 años, pero claro, eso ya hoy en día es una persona todavía joven, por supuesto. Entonces, para mí, persona mayor, por ejemplo, en mi ámbito laboral, son pacientes ya más mayores de esa edad, donde es sabido que con el paso del tiempo, con el envejecimiento, se produce un aumento del catabolismo de los músculos, de lo que son todas las funciones proteicas del cuerpo. Por lo tanto, la persona ya mayor o anciana, o no sé cómo denominarla, va a tener unos requerimientos mayores, puesto que tiene mayor catabolismo, tiene una actividad por su parte destructiva. Por otro lado, hay un concepto muy importante que me gustaría anotar ya, que es el concepto, lo ha dicho ya Pilar antes, del sedentarismo. El paciente, cuanto más mayor se hace, más tendencia tiene al sedentarismo. El sedentarismo destruye totalmente la masa muscular, es el enemigo de la sarcopenia. De hecho, hay estudios también muy interesantes que demuestran que el entrenamiento de resistencia, no tanto el aeróbico, que es muy sano caminar para cardiovascular, pero resistencia es, yo le digo a mis pacientes, coja usted 2 bolsitas de arroz y haga usted lo que se le ocurra, lo que sea, baile usted con las maracas, lo que sea, cualquier cosita que sea de resistencia tiene un efecto también anabólico, que es contrario a la destrucción, es formador de proteína, de tal manera que garantizando unos aminoácidos esenciales de calidad, una proteína de calidad que muy bien puede venir de la dieta, combinada con esa actividad formadora también de la actividad física, tiene un efecto sumatorio que no dependeríamos tanto solamente del aporte nutricional. Hay que tener en cuenta que el paciente mayor tiene menos apetito y sin embargo tiene más necesidad proteica. El paciente dice no tienen hambre, no quieren comer, las personas más mayores no tienen ese apetito. Entonces también es una lucha, ya aparte de la dificultad de la masticación, que esté indemne lo que es la mucosa digestiva para que haya una buena absorción. Aunque tú des una proteína de buena calidad, probablemente el paciente anciano, solo por ser anciano, va a tener más dificultad de asimilar ese tipo de productos. En definitiva,
En definitiva, mójate. la alimentación no la podemos soslayar, no la podemos obviar. La alimentación hay que seguir intentando que sea el primer pilar, valga la redundancia. Molido, como sea, con polvitos, con lo que sea, con lo que imaginación. Al poder me refiero de los familiares, que son los que se tienen que encargar muchas veces de darle la alimentación a este tipo de pacientes, ¿no? Entonces hay que intentar siempre que coma. Es muy importante repartirlo, la biodisponibilidad mejora si se reparte las proteínas en 3 o más tomas diarias para que no vaya todo cargado, para evitar esa sobrecarga de que finalmente no sean realmente aprovechadas porque efectivamente no se pueden acumular. Entonces eso es importante de transmitirlo a los familiares. Mire, cada 2 o 3 horas usted le ofrece algo, Sí, yogur, pero, lo que sea. Ángeles, tú estás hablando, has cogido un grupo de personas mayores. Extremas, o sea, extremas de muy mayores, pero en los anuncios que salen en la tele del famoso Meritene salen gente joven, corriendo, saltando, y entonces el sobrecito de Meritene. No. Ese caso... Yo he estado leyendo que, por ejemplo, después de hacer ejercicio físico, en las horas posteriores, el administrar o el que tú te tomes una fuente proteica favorece para esa función anabólica de que tu músculo se ponga más fuerte y tal. Pero lo puedes obtener de la dieta. Yo en pacientes que sabemos ya, bueno, ya digo pacientes, claro, que sabemos que tienen dificultad para la absorción de estas, tienen dificultades, con una buena dieta, si hay que poner algo proteico, no me parece mal. Ahora, en un paciente que puede masticar, que puede hacer una actividad física, que puede ir al mercado a comprar, pues yo pienso que debe de seguir yendo ahí, y eso pues dejarlo, pues no sé, que hace un ejercicio muy grande y que quiere suplementarse con un batido o lo que sea después de ese ejercicio tan intenso y tal, bueno, pues puntualmente, bueno, pues no voy a decir yo que no. Pilar, imaginemos que una persona puede ser adulta, joven, 60 años, 70, y que comienza a ir al gimnasio, y como ahora se dice, y se sabe, no es que se diga, es que se sabe perfectamente bien que el ejercicio de fuerza, de resistencia es extraordinariamente beneficioso. Ojo, esa persona piensa que por ir 20 minutos al gimnasio 3 veces a la semana tiene que tomar ya proteínas en sobre o en batido. ¿Tú qué opinas? Pues que el escenario que me estás planteando es una actividad física leve, moderada, no es una actividad física intensa. Entonces, en ese escenario no habría por qué suplementar, porque con la alimentación perfectamente llega a los requerimientos de proteínas necesarios, siempre y cuando pues tú tengas una dieta adecuada. ¿Dónde podrías plantearte la suplementación? Pues en pacientes que no tienen una dieta o un vegetariano estricto, o que no tenga una dieta adecuada, o por gustos, por apetencia, porque siempre intentaríamos controlar la alimentación y hacer las modificaciones pertinentes para que llegue a esos requerimientos de proteínas necesarios. O a lo mejor en pacientes, que no es el caso que me has planteado, pues que estén haciendo una actividad física de alta intensidad y necesiten aumentar la masa magra. Ahí podías planteártelo, pero si no, en el escenario que me plantean no es necesario. Podríamos decir, pregunto, como resumen de lo que hemos hablado de las proteínas, que en general, incluso personas hasta los 70, 70 y tantos años que tengan una vida normal, que puedan hacer ejercicio moderado y tal, con una buena alimentación, muchas veces aconsejada por un endocrino, un nutricionista, etcétera, no necesitarían ningún tipo de suplemento proteico, aunque luego en los casos extremos que ha dicho Ángeles, ya en las edades muy avanzadas de la vida o con patologías, que en algunos casos pudiera estar indicado. Aunque yo en los casos esos que pudiera estar indicado, yo por ejemplo siempre les digo, pues vamos a ver, en la comida del mediodía tritura un huevo y tritúrale unos frutos secos, y están en la comida, no te enteran que se lo han comido, pero se han comido un montón de proteínas y de otros micronutrientes muy necesarios para eso. Hombre, básicamente estaríamos... Estamos de acuerdo. Pero bueno, di algo, ¿qué quieres decir? No, que siempre cuando ves este perfil de pacientes que a lo mejor no tiene una dieta balanceada o tiene dificultades para la ingesta de proteína o para la alimentación,
siempre instruir en técnicas culinarias para enriquecer esos alimentos. Ahora, es verdad que yo creo que la sociedad tiende al batido porque vamos en una sociedad rápida, con prisas, que queremos el alimento ya, cada vez le dedicamos menos tiempo a cocinar y entonces pues se recurre a nosotros somos del movimiento slow food, o sea, comer lentamente. Es que sí, eso es muy importante, claro. Hombre, es que es muy importante, pero es que es verdad lo que tú comentas, que la gente va como loca, de correr para allá, para acá, para acá, y no sabe que el día que se le corta la salud se le cortan todas las carreras. Y luego yo veo también que erróneamente la sociedad tiene una tendencia a la alimentación muy hedónica y muy caprichosa. Como esto porque me gusta esto, por gustos y por apetencia, y las elecciones nutricionales cada vez las basa en ese capricho hedónico más que en los requerimientos de nutrientes reales. Entonces empiezan, no me gusta esto, y no me gusta lo otro, y no me gusta el salmón, y no me gusta el atún, y no me gusta el pescado, y no me gusta, y no como carne. Los niños es el pan nuestro de cada día, pero yo creo que ahí el papel de la familia, sobre todo de los padres, es vital, porque si a los niños les enseñan a comer bien, es que van a comer siempre bien. Luego en la adolescencia les cambiarán un poco, pero luego cogen el camino otra vez. Siempre y cuando esos padres sepan comer bien. Bueno, es que ese es otro problema. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, las proteínas las vamos a dejar, hemos llegado a un consenso bastante aceptable, ¿no? Sí. Vamos a hablar del colágeno, que esto ya sí que realmente no es un problema de alimentación, pero es verdad que hay muchas personas que por la piel o por otras circunstancias se suplementan el colágeno. Primero, Pedro, ¿qué es el colágeno y cuáles son sus funciones, aunque ya nos han dicho en palabras de médicos la de pegamento? Explícanos qué es el colágeno. Bueno, el colágeno es una proteína de carácter o con una función primordial estructural. Entonces las funciones principales pues es formar parte de tendones, de cartílagos, de huesos, de uñas, es decir, está absolutamente, os diría que prácticamente en la totalidad del cuerpo, del ser humano. Es verdad que ha habido una moda, y me permito la licencia de decirlo así claramente, con el tema del colágeno, la suplementación de colágeno y vitamina C. Es cierto que con vitamina C hay mayor síntesis o mayor viabilidad de que el suplemento haga su función, pero el colágeno, en resumidas cuentas, desde el punto de vista nutricional, es una proteína muy mala. De poco valor biológico, lo diremos así formalmente, porque no tiene lisina, no tiene triptófano, en fin, carece de aminoácidos esenciales que son fundamentales. Quiere decir que cualquier alimentación referida al omnívoro, es decir, a aquella persona que come carnes, que come pescados, va a tener una concentración en colágeno significativa. Luego quizá hablemos del paciente o de la persona que no toma ese tipo de productos, es decir, el vegetariano estricto, pero el cuerpo tiene capacidad también de síntesis, a partir de determinados productos, no necesariamente del medio o del reino animal, de generar ese colágeno, es decir, de sintetizar ese colágeno. Luego hay tipos de colágeno. Sí, pero ya lo importante, Ángeles, ¿qué alimentos son ricos en colágeno? Y si con una alimentación mediterránea, la de siempre, cubrimos bien las necesidades de colágeno. Pues sí, va en la línea de lo que ya estamos un poco hablando. En principio, los productos que están a la venta de colágenos para tomarlos, que la gente se lo toma con ese afán y con esa esperanza para que no le duela la rodilla del menisco, para que le mejore el aspecto de la piel, pues bueno, es una esperanza que ahí está, ¿no? Pero yo siempre explico lo mismo, yo no niego que eso lleve su colágeno, pero en el fondo el paso digestivo, el que eso luego llegue por la sangre donde tenga que llegar y que eso realmente se convierta en lo que queremos que se convierta, que es un elemento efectivamente de sostén, porque no solamente es importante el colágeno, ya sabemos que hay distintos tipos de colágeno y de distintas fibras y cada una tiene que tener un tipo de entramado y un tipo de estructura para hacer las funciones. Las mujeres estamos más acostumbradas al colágeno pensando siempre en el tema de la piel
Y bueno, pues de hecho, sino colágeno, ácidos hialurónicos y todo esto para intentar hacer funciones de relleno. Pero incluso un suplemento, quiero decir, inyectado en la zona donde pensamos que se va a quedar ahí haciendo su trabajo, pues con el paso, según la persona, según el estado nutricional, según muchos factores, pues incluso aunque tú pongas el colágeno puro y duro en el sitio, pues probablemente acaba siendo hidrolizado y destruido y no hace esa función que queremos de que nos haga el bien. Esto es simplemente me ha gustado de decirlo porque para mantener lo que ha comentado, el valor más que ser de importancia es un valor necesario en toda la estructura corporal, pero que no podemos luchar realmente con esa pérdida de calidad del colágeno conforme pasa el tiempo. Hay una afectación, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la menopausia, cuando se pierde el estrógeno, hay un daño directo sobre el colágeno, porque el estrógeno está protegiendo, y al desaparecer el colágeno lo tenemos, pero lo tenemos fofo. ¿Vale? Por poner un ejemplo, quiero decir, igualmente pasa con las articulaciones o con los discos intervertebrales cuando se empieza, quiero decir que ese daño del paso del tiempo o de la influencia ahora también muy de moda del cortisol, el cortisol que está tan de moda, bueno, pues también se ha demostrado que daña directamente a las fibras del colágeno. Lo que quiero decir es que si se pretende utilizar el colágeno suplementado para evitar esto es difícil, y que por otro lado, con lo que comemos sanamente con una dieta mediterránea, pescados, carnes, legumbres, frutos secos, las frutas serían importantes con el colágeno por lo que has comentado tú de la vitamina C, porque en teoría la vitamina C va a ayudarnos a que esos aminoácidos, sobre todo si llevan glicina, que es la que más importante puede servir de ladrillito para formar colágeno, pues esa glicina con aquella vitamina C, con aquel magnesio, con un poco de suerte, pues llega y nos hace un poquito más de mantener las funciones del colágeno. Pero quería puntualizar esto porque yo sé que, bueno, amigas mías, gente que yo conozco, pues el colágeno me parece fantástico, yo lo respeto, pero científicamente, es decir, si uno lo estudia con más profundidad, pues es un terreno difícil. Ya, y que además el colágeno es una proteína que no se absorbe, hay que romperla en sus ladrillitos para que se absorben sería como un collar de perlas. Los ladrillos, para luego volver a formarlo, o sea que eso es... Incluso dando por hecho que tú absorbes el ladrillo, a ver cómo aquello claro, se entrelaza. Eso ya es el organismo el que los tiene que formar bien. ¿Dónde vamos? Pilar, vamos a ver, ¿en algún caso es necesario tomar suplementos de colágeno y durante cuánto tiempo? Bueno, vamos a ver, con respecto al colágeno, efectivamente, como se ha comentado, es una proteína de bajo poder biológico, pero que está formado como un entramado de péptidos, sobre todo de glicina, prolina y hidroxiprolina. Entonces, a veces la hidroxiprolina es difícil obtenerlo de fuentes alimentarias comunes. De ahí, ¿qué es lo que se hace en farmaindustria? Para mejorar también la biodisponibilidad, pues que utiliza el colágeno hidrolizado, para que esa absorción del colágeno sea mayor. ¿Dónde se utiliza? Pues las indicaciones suelen ser pues en pacientes conforme vamos envejeciendo, porque conforme nos vamos haciendo mayores, también el esposoma, la radiación solar va destruyendo las fibras de colágeno a nivel de la piel, a nivel de las articulaciones que también se van deteriorando. Entonces, esas son un poco las indicaciones que son más plausibles, ¿no? Se supone que... ¿Qué quiere decir plausible? Que son las más extendidas o las más habituales, sobre todo para mejorar el aspecto y la belleza de la piel, vamos a decirle así, sobre todo en fototipos muy fotoexpuestos, en el fotoenvejecimiento y en pieles oxidadas, sobre todo por la radiación ultravioleta, y en pacientes pues, con artrosis o con problemas articulares o de alta carga o de alto impacto. Pero ¿no sería mejor no fumar y protegernos de la luz solar, de los rayos solares en los momentos del día, más que tomar colágeno con un resultado incierto? Yo te aprieto para que... Hombre, ¿qué te puedo decir? Que sí que es verdad que hay cada vez más, hay metaanálisis, concretamente el colágeno como complemento alimenticio quizás sea de los ingredientes más estudiados. Sí que es verdad que hay metaanálisis con más de 90 estudios y cerca de
de 4.000 pacientes en el que, salvo estudios muy aislados, sí que se le ha visto que tiene un beneficio a nivel dermatológico, a nivel de la piel. ¿Dónde da mejor más efecto? Cuando lo combinas con una dieta saludable y con un aumento sobre todo de antioxidantes, como se ha comentado, la vitamina C, el selenio, el zinc y la vitamina E. ¿Por qué? Porque actúan como cofactores en la formación por el fibroblasto de ese colágeno que, hombre, por supuesto todo suma. Fotoprotégete, ponte fotoprotección, intenta no tomar efectos tóxicos del alcohol y del tabaco que van a deteriorar tu fibra de colágeno. Y la suplementación, pues ahí sí que hay muchos estudios que avalan entre los 2,5 o 5 gramos día a partir de esas, y normalmente los efectos se ven a los 3-6 meses en periodos de suplementación y se mantienen durante un mes. Eso dicen los metaanálisis, algunos metaanálisis publicados con el colágeno. Decimos lo que dicen los estudios. Uno puede tener su opinión personal de que si comes bien y que la prolina, la hidroxiprolina, la glicina y tal, si tú tomas proteínas de buena calidad biológica, como la carne, el pescado, los huevos, la leche, esas sustancias sí que las tiene, porque son aminoácidos que sí tienen. Se supone que tiene que estar más en los caldos de hueso, ¿no? Sí, por ejemplo, yo he comido pollo rustido, y que por cierto, no sé si conocéis la receta, pero está buenísimo. Y entonces los cartílagos de la ESA yo me los como, que están buenísimos. Eso es colágeno puro cristalizado, más o menos. Sí, bueno. Pero eso te tiene que gustar. Eso te tiene que gustar, y luego es verdad que ese tipo de colágeno a nivel intestinal la absorción es menor. Ya si te lo dan machacado en todos los enlaces hidrolizados, es más fácilmente absorbible. Bueno, yo ahí lo dejo. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Yo estoy en contra. Bien, como vemos, no es por tenerla ahí, que incluso no todo el mundo está de acuerdo en todas las cosas, y menos en el tema de la nutrición, que se requieren además, digamos que se requieren un estudio a muy largo plazo, con muchísimas personas, con muchísimas variables y tal, ¿no? Entonces, muchas veces es difícil, los estudios así también lo apuntan, que no se sabe muy bien si esos efectos beneficiosos son exclusivos de la ingesta del colágeno hidrolizado o de la combinación de los cofactores de antioxidantes asociados. Sí, puesto a tomar algo, siempre se recomendaría más un conjunto de todo eso que no el colágeno aislado. Solo. Como poco, vitamina C, zinc, selenio y vitamina E junto con el colágeno. Y Ángeles dice que eso en los alimentos lo tenemos. Sí, no, si eso es verdad, pero... Yo veo mucho efecto, por nombrarlo también, mucho efecto placebo. Es decir, en el sentido en que yo conozco casos de gente que toma el colágeno, oye, y se encuentran divinamente. Vamos a ver una cosa, y yo lo respeto, que lo respeto, pero eso no tiene explicación. O sea, si tú te tomas un día, que hayas empezado a tomarte el colágeno ayer, y hoy estás divinamente, ayer te dolía la rodilla un montón, yo eso no me lo puedo creer. Por avanzar un poco, una persona que tome suplementos de colágeno, ¿se podría intoxicar? Bueno, como bien dice la doctora, el colágeno hidrolizado es el más interesante porque es de más fácil absorción. Y bueno, realmente evitar la radiación solar, tener un buen consumo de frutas, verduras y hortalizas, lo que procurará tener una buena cantidad de vitamina hidrosoluble, concretamente la vitamina C. Pero pues eso, mejora la elasticidad, mejora la hidratación, mejora la piel, pero hasta el momento no hay muchas más. ¿Puede tener efectos secundarios? Cualquier suplementación que no lleve una pauta, un control médico o sanitario, no se debe prolongar en el tiempo. Y sí se han descrito casos, diarreas, estreñimientos, distensiones, acidez estomacal, sí se han descrito casos del consumo de colágeno recurrente y en altas dosis, pero como todo, ¿no? En las ¿Los veganos deberían de suplementarlo o no? Yo pienso que no, Juan. Realmente un vegano es una persona que se organiza muy bien, puesto que es un vegetariano estricto, entonces tiene que tener una especial precaución con la anemia perniciosa, es decir, con el control de la B12, como muy significativo, y el colágeno lo va a obtener de legumbres, de verduras de hoja verde, frutas, verduras, hortalizas en general, cereales, etcétera. O sea que yo, a mi entender, no. Muy bien. En nuestra sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como,
nuestros nutricionistas, director de Plan Mediterráneo, Pedro Lillo y Irene García, nos van a hablar hoy de la quinoa. Quinoa. ¿Me lo compro, me lo como? ¿No me lo compro, no me lo como? Pues si te parece, hablamos sobre la quinoa y lo decidimos. A ver, la quinoa es muy interesante, sobre todo en los tiempos actuales, está muy de moda, porque está a medio camino, ¿no?, entre una legumbre, un cereal. En cualquier caso pertenece a los pseudo cereales, que son muy pocos. El trigo sarraceno, por ejemplo, también lo es. Esto lo hace particular, ¿no? Y como connotación principal, pues es que las proteínas que tiene son de alto valor biológico, es decir, es dentro del reino vegetal de los pocos productos que tienen todos los aminoácidos esenciales. Es una proteína completa per se. Como bien decías, es un alimento que se ha puesto en los últimos tiempos muy de moda y se ha catalogado como superalimento. ¿Qué hay de real en esto? Bueno, realmente yo no soy muy partidario de esa acepción del superalimento, soy más bien reacio, porque una persona enseguida se fija solamente en un grupo de alimentos, en un alimento concreto, en una materia prima, y procura o potencialmente puede desplazar a otros, que son muy importantes también. Entonces, es un buen alimento, tiene unas propiedades únicas en algunos casos, pero solo eso. Es decir, el patrón dietético es lo que realmente nos da la validez y la viabilidad a una dieta completa y equilibrada. Cuéntanos un poco, Pedro, entonces, sobre esas características especiales de la quinoa, micronutrientes. Bueno, la quinoa tiene calcio, vitamina C, tiene magnesio, tiene hierro, tiene fósforo, tiene vitamina B2, B3, y como comentábamos anteriormente, es rica en aminoácidos esenciales, es decir, es una proteína de alto valor biológico. Es interesante porque no tiene gluten, al igual que el trigo sarraceno, y esto lo hace pues un cereal, un pseudo cereal muy importante para una población concreta, como es el público, la persona que es sensible a gluten o la intolerancia al gluten o la celiaquía. Aparte de para celíacos, que podría ser un producto recomendado o al menos no contraindicado, ¿para el resto de la población se recomienda? Sí, a ver, realmente es un producto que tiene en torno a 370 kilocalorías, quiere decir que es rico en nutrientes, tiene 64-65 gramos de hidratos de carbono, tiene proteínas en muy buena cantidad, 14 gramos por 100 gramos de producto, y tiene grasas de perfil lipídico saludable. Tiene unos 7-8 gramos de fibra, y esto precisamente para la población diabética es muy interesante. La población en general, pero la diabética concretamente, porque tiene un muy bajo índice glucémico, es decir, una vez que lo ingerimos, no procura mucha glucosa en sangre, o lo que es lo mismo, baja o cae muy lentamente, pasa muy lentamente al torrente sanguíneo y no sobrecarga, no sobreestimula el páncreas. ¿Incluimos en esta recomendación a niños y mayores? Absolutamente, la población en general, pero volviendo a lo que anteriormente hemos dicho, no desplazar nunca el arroz, no desplazar nunca la pasta, a la patata, es importante, es decir, tenerlo como un producto más, utilizarlo, claro que sí, pero sin eliminar de nuestra dieta aquellos productos que son más tradicionales y que realmente sí pertenecen a nuestra dieta mediterránea. Muy bien, pues entonces, aunque no desplacemos otros alimentos, podemos incluirlo en nuestra lista de la compra. Totalmente. ¿Me lo compro, me lo como? Me lo compro y me lo como. Bueno, pues ya sabemos un poco más sobre la quinoa, y aprovechando que tenemos aquí a Pedro, que eso básicamente, Pedro, todo lo que has dicho, vamos, básicamente no, todo lo que has dicho está perfecto, los nutrientes, etcétera, etcétera. Pero también lo has dicho al principio, esto de la quinoa es una moda de un alimento que nos traemos desde Hispanoamérica, allí a miles de kilómetros, y yo no le veo, veo que todos los nutrientes y todas las propiedades beneficiosas las tiene, pero que con nuestras lentejas, nuestros garbanzos, ¿sabes?, nuestra alimentación, hasta hace 30 años nadie comía quinoa, y aquí hemos estado más sanos que leche, o sea que
Yo, el que le guste sí, pero que no se lo compre porque cree que le va a aportar algo especial. Pero esa acepción del superalimento. Eso, no confundir a la población es importante. Sí, es que los superalimentos no existen. Eso es. No existen, así de claro. El único superalimento que puede existir es la leche materna durante los 6 primeros meses de vida. Porque si fuera un superalimento, con comer solo eso tendríamos bastante, y eso solo lo hace la leche materna los 6 primeros meses de vida, y hay que tomar suplemento de vitamina D, o sea que superalimentos ninguno, ¿no? De acuerdo. En favor de la quinoa diría Que con te respecto gusta, a las que te legumbres, gusta, que te gusta. que son menos flatulentas, y entonces Bueno, los pacientes con patología digestiva a veces lo agradecen. Nada. Oye, una posible indicación, Sí. pero vamos, esos sois los jóvenes que tenéis el estómago hecho a perder. Vamos a ver, vamos a hablar de otro suplemento que también toman muchas personas, que es la carnitina. ¿Qué es la carnitina, Ángeles, y qué funciones tiene? Pues la carnitina es una proteína que se sintetiza en hígado o riñones o cerebro de nuestro cuerpo a partir de 2 aminoácidos, que son lisina y metionina, y que de lo que se va a encargar es, se relacionaría, la gente cuando la va a consumir la relaciona como que es un quemagrasas o como que te da energía, porque lo que hace es transportar los ácidos grasos, las grasas que ingerimos, las prepara para que puedan ser consumidas por las mitocondrias celulares, que son la parte de la célula que genera energía, y de ahí genera energía. Y nos da pues todo lo que necesitamos para hacer nuestra actividad. Sería como por un lado, facilitador de la energía o promotor o productor de la energía, y a su vez también, al usarla, pues también por otro lado, nosotros estaríamos, al quemar estos ácidos grasos, estaríamos pues quemando esa grasa y produciendo esa energía, pues esa combustión. Y Pilar, ¿la carnitina la puede sintetizar el organismo y qué alimentos son ricos en carnitina? Puede tener una síntesis endógena, sobre todo a nivel hepático y renal, a través de los aminoácidos que se ingieren de la alimentación, que la lisina y la metionina, y en los alimentos donde más se encuentra, y también una ingesta exógena a través de los alimentos, que es sobre todo carnes y lácteos, donde más la encontramos. En suplementación, donde se utiliza, pues como han comentado, sobre todo para la oxidación de los ácidos grasos de cadena larga a través de las membranas mitocondriales, de forma que oxida esos ácidos grasos, hace que mejore la biodisponibilidad energética, preservando las reservas de glucógeno en el músculo. De forma que, bueno, y luego también evita la acumulación de acetilcolina, disminuyendo también las cantidades de lactato, la fatiga muscular, y bueno, por eso se utiliza habitualmente como complemento ergogénico. Formador de músculo, ¿no? Formador de músculo. ¿En qué circunstancias, Pedro, una persona podría tomar suplementos de carnitina? Bueno, como ya han comentado, volvemos un poco a la base, a la esencia, y es que con una alimentación variada, equilibrada, pues vamos a tener este aminoácido. Es una amina cuaternaria. Realmente hay dos tipos, está la D-carnitina, la L-carnitina sería la que estamos comentando. La L-carnitina, sí hay estudios que aseveran que una persona que practica un ejercicio de muy alta intensidad pero de carácter aeróbico, es decir, donde existe un intercambio gaseoso por parte del oxígeno normal, con un umbral aeróbico propiamente dicho, si se observa ese transporte del ácido graso a mitocondria y en consecuencia pues ese desarrollo deportivo de muy alta intensidad aeróbico. Es importante insistir en esto porque no valdría como una ayuda ergogénica en una persona que quiera generar músculo esquelético o generar una hipertrofia. Para una persona que haga marcha, que haga senderismo, que haga carrera, o que es para quien puede estar indicado. Y de hecho es a partir de los 40 minutos cuando empieza a actuar con una alimentación equilibrada, variada, buen consumo hídrico, y la L-carnitina suplementada sí puede dar ese resultado. Pero sería, tú lo has dicho muy bien, para gente que hace un ejercicio aeróbico, es decir, bicicleta, correr, etcétera, durante bastante tiempo. A partir de los 40 minutos, Juan, y de intervalos siempre umbrales aeróbicos de trabajo.
Muy bien. Ángeles, supongamos que a un nutricionista va a una persona o a ti misma como médico y le manda suplementos de carnitina. Ya ha comentado Pedro algo sobre la L-carnitina y la D-carnitina. ¿Cuál es el mejor? Y si una persona que tome suplementos de carnitina podría tener efectos secundarios. Pues sí. Los suplementos disponibles efectivamente es en forma de L-carnitina, con esa denominación, y luego hay otra denominación que es la acetil L-carnitina. La diferencia, yo he estado buscando información y la diferencia que yo he encontrado es que la L-carnitina va más enfocada para lo que habéis comentado del tema del puntualmente para un ejercicio muy intenso, para lo que es la actividad muscular propiamente, o como un quemador de energía o un quemador de grasas, entre comillas, y la acetil L-carnitina estaría con unos beneficios más a nivel como de rendimiento de astenia o de rendimiento mental o cerebral, serían un poco las diferencias. Yo personalmente no soy partidaria en personas en condiciones basales de este tipo de refuerzos, porque no olvidemos que el cuerpo lo puede producir. De hecho, el cuerpo no hay cantidades recomendadas mínimas, así como hemos podido decir una cantidad mínima de proteínas. En esto yo he estado buscando y no hay unas recomendaciones establecidas de este tipo de ingesta, de este tipo de sustancia, ¿no? Eso por un lado. Y luego, este tipo de sustancia sí puede tener efectos adversos. Si se tomaran más de 3 gramos al día, podrían aparecer efectos adversos, generalmente de tipo digestivo, náuseas, diarreas, dolor abdominal, también algún tipo de problema de mareos o de cosas así más mentales. Y luego tener en cuenta que también puede haber interacción con algunos fármacos, ¿vale? Por ejemplo, personas que eso sí que puede tener algo de interés y podría ser si fuera necesario suplementar, gente, por ejemplo, que toma anticonvulsivantes, que son fármacos que pueden disminuir los niveles de la carnitina en sangre. O luego, por ejemplo, siempre pacientes que puedan tomar anticoagulantes, que en general pues tienen interacciones, incluso los modernos, los nuevos anticoagulantes, siempre hay que llevar cuidado con este tipo de personas que cada vez son más numerosas, que toman este tipo de fármacos y que deben de evitar utilizar productos, pues eso, que pueden tener interferencias. Entonces, pues yo importante, el enfermo renal, o hepático está contraindicado también. Ya. Bueno, pues, hombre, sí, no es broma. Lo habéis explicado perfectamente bien, en muy circunstancias un poco especiales, porque si no realmente no lo necesitaríamos. Porque el cuerpo en teoría tiene capacidad de formarlo, aparte de los alimentos que lo tienen. Sería la explicación. Del último que vamos a hablar hoy es otro suplemento que también utiliza mucha gente, que es la creatina. Pilar, ¿qué es la creatina? Pues, ¿dónde se forma y qué cantidad hay que tomar? Bueno, pues la creatina es un ácido orgánico nitrogenado, ¿de acuerdo?, que se obtiene de la arginina, glicina y metionina, y como fuentes alimentarias, sobre todo en carnes, en lácteos, en salmón y en huevos también. Pero también se pueden sintetizar de forma endógena a nivel de hígado, páncreas y a nivel renal. Y se encuentra depositada, la mayoría, el 90% de la creatina se encuentra en músculos y también a nivel nervioso. Bueno, en principio, en cuanto a la cantidad que me preguntabas de creatina en el organismo, pues normalmente una persona de 70 kilogramos puede tener unos 120 gramos de creatina, y participa en la producción de energía, sobre todo a nivel de la musculatura. Muy bien, eso le iba a preguntar a Pedro, que para qué sirve la creatina. Ah, me he adelantado. No, pero puede profundizar. Sí, claro. Tiene propiedades ergogénicas, es decir, va a potenciar la masa muscular, el rendimiento, en las repeticiones, en las cargas, es decir, todo aquel ejercicio de carácter anaeróbico y por lo tanto que no procura esa presencia de oxígeno, el intercambio gaseoso. Realmente yo en clínica sí lo he visto, es decir, hay un 10 o un 30% de implemento muscular, claro, unos 2 kilos de magro,
de músculo esquelético. Y luego además si hay que explicar a la población en general, y eso vosotras lo sabéis posiblemente mejor que yo, y Juan por supuesto, hay que ver una bioquímica, hay que ver el filtrado glomerular, la urea, la creatinina y el úrico, porque no es la primera vez que viene un chaval con un aspecto sensacional, musculado, que hace muchísimo deporte de carácter anaeróbico, de intensidad, hipertrófico, y le pides una analítica y es bestial, hay una insuficiencia renal, o hay una hiperuricemia, o ya padece una gota y está con el alopurinol. O sea, y esto es muy común, se ve muchísimo. Entonces, hacer aquí también pues ese comentario que me parece razonable. Hay que hacer unas fases de carga, además se estiman, se calculan en base a peso y día, 0,25 por kilo de peso y día, se calculan los gramos por los kilos. A partir de ahí se hace una fase de mantenimiento, esto sería aproximadamente una semana, esta primera fase, se hace una fase de mantenimiento que son 2 meses, que es la cuarta parte de ese inicio, y luego ya descanso del ciclo, otros 2 meses. Eso tiene que ir controlado por un nutricionista deportivo experto, por un endocrino o por un médico que lleve un control. Pero claro, es que volvemos a lo mismo, la gente abusa muchísimo de estas sustancias y además las toma, permitidme la expresión, coloquial a trochimoche, o sea que es una cosa que es preguntas, pero ¿cuánta creatina toma? Dice, pues yo cuanta más mejor, ¿no? O la distribución, perdona que te interrumpa, en los ¿no? en los gimnasios o en sitios así como que no son sitios, digamos, regulados, yo diría la palabra, o algo así, donde te hacen hasta mezclas de no solamente de este compuesto, sino de algunos otros, porque el ejemplo que has puesto yo es que lo he visto recientemente. Sí, luego también es importante contar con la distribución de las cargas. Resultan más beneficiosas o con un resultado más contundente cuando haces reparto en la primera fase en 2 tomas, cuando pasas la segunda de 2 meses en la ventana anabólica, es decir, a las 8 de la tarde. Es decir, todo eso lleva un estudio detrás, hay que llevar un seguimiento. Pero todo eso practicando ejercicio anaerobio de resistencia, de alta intensidad, que no se trata de ir al gimnasio 20 minutos, 4 o 5 días a la semana, o de bicicleta estática, que con eso no sería para esos casos, para aumentar el metabolismo anaeróbico. Y luego explicarle muy bien a la gente, es decir, no son profesionales de la halterofilia, entonces hay que decirles, mira, esto no tienes ninguna nefropatía, ninguna hepatopatía, en principio puedes hacerlo, pero tienes que saber que no eres un profesional de esto. Sí, y que cuando deje de tomarla, como todas las cosas, o sea, que es que yo lo que veo esto, en el caso concreto de la creatina, es que con un esfuerzo brutal, con esas fases de carga, con ese tal, a lo mejor hace un poquito más de masa muscular, pero luego, en cuanto que dejas, todo vuelve un poquito a lo suyo, ¿no? Con lo cual, vamos a estar siempre con los suplementos de creatina. Sí. Bueno, sería para una cosa puntual, para una competición o para una... Pero no sé, deportistas de élite, de ejercicios anaeróbicos, no de ejercicios de maratón o de Claro, eso. Sí. Pero que una persona normal, o sea, tú para estar aquí en Murcia por la calle no te hace falta tener el músculo ahí toda la vida en tensión, vaya. Bueno, me dicen que ya estamos acabando, entonces me gustaría que hicierais un resumen de los suplementos que hemos hablado hoy, que hemos hablado de las proteínas, del colágeno, de la creatina, y, por ejemplo, Ángeles, ¿tu último mensaje cuál sería? Pues mi último mensaje es que hay que estar a la moda, hay que estar adelante, no hay que desechar nada, todo ayuda, pero no hay que olvidar lo fundamental y lo primordial, que es alimentémonos bien de lo que tengamos, del producto cercano, fresco y natural, que eso siempre nos va a funcionar. Y luego, aparte, conforme digan los estudios, añadiremos más cosas. Bien, a la moda en la ropa, ¿no? A la moda en todo lo que haga falta. En todo lo que haga falta. Pedro, tu último bueno, mensaje. yo casi que siempre concluyo con la misma afirmación o con la misma frase, volver a la dieta mediterránea. Es decir, una persona que tenga una alimentación equilibrada, variada, donde haya fruta, verduras, hortalizas, pescados, carne, huevos, legumbres, cereales, va a tener todos los aminoácidos, va a tener todos los hidratos de carbono de lenta absorción, va a tener todas las grasas de perfil lipídico saludable, va a tener todo aquello que hemos comentado un poco en la mesa y en otros programas, lógicamente, y yo abogo por eso, sin dudar ni un instante que si una prescripción médica indica una suplementación concreta,
absolutamente es la indicación la que hay que seguir. Muy bien, ¿y tú, Pilar? Bueno, por supuesto, lanzar el mensaje de que una dieta equilibrada y mediterránea con todos los macro y micronutrientes necesarios es absolutamente necesario. No podemos lanzar el mensaje de que con la suplementación o con los complementos vamos a paliar los déficits nutricionales de malos hábitos nutricionales de la sociedad, pero ahora bien, en pacientes con requerimientos nutricionales específicos o por patologías con malabsorciones específicas o porque aumentan sus requerimientos y pues que tiene que valorarse de forma personalizada y profesionales sanitarios debidamente acreditados y cualificados, cuáles serían los complementos de los que se podría beneficiar, teniendo en cuenta sus patologías basales, las interacciones farmacológicas que las tengan en cuenta y no autoprescribirse gratuitamente complementos que... Porque lo anuncian en la tele. Porque lo anuncian en la tele con estrategias más marketingianas que científicas. Bueno, yo creo, no voy a decir nada más, porque estamos todos de acuerdo en ese resumen que ha hecho, que indudablemente en determinadas personas con determinadas patologías o circunstancias especiales puede ser necesario algún tipo de suplemento de los que hemos hablado, pero que en la inmensa mayoría de la población con nuestra dieta mediterránea no sería necesario. Esto es lo que habéis comentado vosotros. Hay que hacer mucha campaña para seguir promocionando unos hábitos de salud adecuados, porque desafortunadamente cada vez son peores. Cada vez son peores. Muy bien. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro, que lo habéis hecho perfectamente bien. Y hay una cosa que me parece muy interesante. Yo siempre digo que aquí aprendemos mucho, yo el que más porque me rodeo de gente que sabe mucho, y entonces como preparo el programa, lo hago y luego lo veo siempre, aprendo mucho, pero me llama la atención que todos estudiáis mucho para venir al programa, los últimos trabajos, el último tal, el último cual, yo he revisado, yo he hecho, no, lo cual quiere decir que la información que estáis dando, no solo en este programa, sino en todos, porque yo lo observo en todas las personas que vienen, pues realmente está súper al día y después de un proceso de estudio y de reflexión. Sí, sí. Así. Además, estos temas es que están candentes. Sí, es que a lo mejor hoy hemos hecho este programa y el año que viene lo hacemos y decimos cosas diferentes. Sí, puede ir cambiando algunas cosas. Yo no creo que digamos cosas muy diferentes, pero bueno, pero está claro que es de actualidad y es activo. Solo recordaros que en nuestro portal de Salud CanSalud tenéis información sobre prevención de muchas enfermedades y hábitos de vida saludable. Despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.